demonios se sorprenden de que Galván. Sin embargo, posteriormente, ya en el siglo XIX, denotan que el galvanómetro, que aquí ya sabe de nombre, el galvanómetro no solo podía emitir actividad eléctrica generando estos movimientos, sino que también recibía actividad eléctrica que se desconocía de qué otra manera hasta la llegada de este individuo. Louis Beethoven, que en 1911 dice el galvanómetro de cuerda, determina que la actividad eléctrica que está recibiendo el galvanómetro no es nada más y nada menos que el corazón, dándole el nombre, dado que la actividad eléctrica se generaba directamente sobre una aguja por un lápiz, transmitía la actividad eléctrica en un papel. Esto lo denominaban electrocardiograma, que varía el término de medicina. La función cardíaca efectivamente es electrofisiológica, como todo el mundo sabe, pero tiene dos componentes en la unión electrofisiológica, porque la actividad eléctrica determina contractibilidad muscular. Entonces tiene dos componentes que se desglosan en la histología cardíaca que son muy bien reconocidos. Nosotros hacemos un corte histológico, vemos esto como un músculo estriado cardíaco. ¿Y cómo reconocemos el músculo estriado cardíaco del músculo estriado esquelético? Muy sencillo. Los núcleos son periféricos, cuenta con esas uniones que se llaman desmosomas, y cuenta con estos músculos que se denominan puentes musculares. Básicamente nos está diciendo que tenemos un músculo estriado esquelético que tiene una propiedad. El músculo estriado esquelético no tiene desmosomas que nosotros podamos identificar simplemente. Segundo, su inserción es de hueso a hueso y sus fibras son directas en el músculo estriado esquelético. El músculo estriado cardíaco tiene una separación. Tiene estos desmosomas que nosotros vamos viendo y finalmente tiene los músculos que se denominan puentes. ¿Qué son estos de acá? Fíjense. Son las fibras que como si se conectaran una con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. Esto es lo que se llama puente, que unimos un con el otro. Entonces, todos obviamente, muchos son periféricos, no solo en el centro de las células, sino a un lado. Permite el paso de fibras y como pueden ver están conectados unos con los otros, con los otros, con los otros, con los otros. Esos músculos que unen una fibra muscular con la otra se denominan puentes. Y ya nos está diciendo cómo funciona. Entonces tenemos dos unidades funcionales. Tenemos el desmosoma y el puente. ¿Para qué sirve cada uno? Si recuerdan, tenemos, si se despolariza, es decir, hay actividad eléctrica dentro del corazón, quiere decir que nosotros estamos ganando sustancias cargadas eléctricamente. La despolarización cardíaca está por sodio. Cuando el sodio alcanza su potencial de acción, ¿qué le sucede al músculo? Se rápida. Entonces quiere decir que la despolarización cambia de, como dice su nombre, ¿no es verdad? Vamos a ver. La célula no está haciendo nada y cuando salen los canales de sodio y empieza a ingresar sodio, empieza a ganar carga eléctrica. Aquí está el cero, aquí está negativo y aquí está positivo. Si está negativo y empieza a ganar positivo, la célula se empieza a volver más positiva. Sin embargo, cuando atraviesa el umbral de cero, ¿qué carga se vuelve? Positiva. Sin embargo, eso se llama despolarización. Sin embargo, cuando alcanza lo máximo que puede estar eléctricamente activa la membrana celular, se llama potencial de acción. Y aquí se genera un fenómeno que es la contracción muscular. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la función cardíaca? Bueno, resulta que si yo estoy viajando eléctricamente por aquí, estoy generando que estas fibras que hagan qué cosa? Se contraigan. Entonces, ¿cómo voy a contraer de aquí abajo? Claro, a ver, el músculo, las aurículas, cuando se contrae la sangre, ¿hacia dónde va? ¿Se las venas o se las ventrículos? ¿Qué decir que se tiene que contraer de arriba hacia abajo? Entonces, para garantizar que se contraiga de arriba hacia abajo, hago que se contraiga aquí primero y por el puente viaja la actividad eléctrica, que se contraiga, y por el puente viaja la actividad eléctrica y es que se contraiga. ¿Cómo se contrae el músculo? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde se dirige la sangre?
no se contrae así, no se abriría hacia arriba y hacia abajo. No sucede, se contrae de arriba hacia abajo, eso se llama despolarización. Entonces, ahora que ya sabemos para qué sirven los puentes, queda el desmosoma, que para la función cardíaca. La función cardíaca dice que este músculo tiene que estirarse así y luego cerrarse súbitamente de arriba hacia abajo. Sin embargo, ¿por qué es esto? Estos son músculos de resistencia. ¿Y dónde encuentran la resistencia? Aquí y aquí. ¿El músculo cardíaco se inserta en algún hueso? No, tiene que tener un punto de resistencia autoañadido. Ese punto de resistencia se llama desmosoma. El desmosoma tiene como función transferir toda la fuerza muscular que había esta fibra, transferírsela a esta de al lado. Entonces, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que genera eso? Que todas se relajen al mismo tiempo, luego se contraigan todas al mismo tiempo. ¿Y cómo lo logra? Transfiriendo energía cinética. Listo, así de fácil. Entonces ya sabemos para qué sirven los puentes y ya sabemos para qué sirven los desmosomas. Fíjense este tema. Tiene actividad eléctrica y pasa de un segmento al otro por el puente. Entonces esta fibra muscular se contrae, la actividad eléctrica que va a contraer, lo que va a contraer es el músculo siguiente. El desmosoma hace que se contraiga y al jalarlo, el desmosoma que está lo jala. El desmosoma que está hacia unos lados, ¿qué va a hacer con el otro músculo? Entonces que también se contrae. ¿Y por cómo se van a contraer todos al mismo tiempo? Mecánicamente, sí. Al mismo tiempo, eléctricamente. Los dos fenómenos ocurren al mismo tiempo. El corazón está irrigado, es un órgano que necesita oxígeno. El corazón está nutrido por dos arterias que salen inmediatamente de la arteria aorta. Aquí está el ventrículo que se contrae y se cierra. Su válvula, ¿qué se llama la válvula de la aorta? La válvula de la acción. Entonces, la válvula está ahí, y justo por encima de la válvula están estos dos vasos sanguíneos que se distribuyen de esta forma. Nosotros miramos al corazón, vemos que tiene una forma de cono truncado. ¿Qué tiene cono truncado? Cono sin punta. Entonces tiene una punta, pero no es una punta cerrada, como un puñal, ¿no? Y la distribución de los vasos sanguíneos que salen hacen que tenga este aspecto lateral. Posterior y una derecha que es más anterior. Sin embargo, se encuentran así, dando este aspecto, que le da su nombre de arterias coronarias, porque parecen verdaderamente una corona cuando se anastomosan unas por las otras. Las arterias coronarias tienen una distribución que nace de la coronaria izquierda y de la coronaria derecha. La coronaria izquierda se vuelve muy anterior y la coronaria derecha se vuelve muy posterior. ¿Así? La distribución, no es verdad, esta no es clase de anatomía, pero es importante que sepa que la distribución determina cómo está ligado cada segmento, tanto auricular como ventricular. Sin embargo, cuando hay infarto de auricular, muy infrecuente, menos de 1 cada 4 millones, pero sí hay actividad del CD músculo ventricular. Y aquí está, eso que ustedes están viendo es una tomografía de vasos sanguíneos de la masa cardíaca en 4D. Porque en 3D no nos sirve. O sea, los cortes tomográficos, ¿no? Que son así segmentados, no nos sirven en el corazón mucho, porque para eso necesita. No nos sirve mucho porque hay una cosa mejor que se llama electrocardiograma, que nos permite ver la actividad eléctrica. Pero ¿qué nos permite ver? La distribución de los vasos sanguíneos. La inervación es sencilla. Hay una inervación simpática y una inervación parasimpática. La inervación simpática, la inervación simpática nace de la siguiente forma. Está en nuestro corazón. Detrás del corazón encontramos el esófago. Más allá del corazón encontramos a la médula espinal, la columna vertebral. Si nosotros hiciéramos un corte, veríamos que la columna vertebral tiene la voz. Las vértebras torácicas tienen un cuerpo ancho, un monotero romboideo, una apófisis transversa con canilla articular y una apófisis espinal unipolar dirigida hacia abajo. ¿No ven las conectas? No es igual que una cervical. ¿Cuál es la condición? Cuando se anastomosan unas con las otras, algo así,
bulbo raquídeo salen nervios. Los nervios salen de dos formas, uno hacia adelante, estamos hablando de vértebras torácicas, uno hacia adelante y otro hacia abajo. Entonces, el que va hacia adelante acompaña, ¿qué cosa? ¿Qué forma tiene esto? Las costillas, son los nervios supercostales. Y el que va hacia abajo se anastomosa y se une al siguiente nervio, y se une al siguiente nervio, y se une al siguiente nervio, dando este aspecto así. Porque de aquí salen nervios. Salen un nervio hacia adelante, sale un nervio hacia adelante y sale un nervio hacia abajo. Esto está viendo que se denomina cadena torácica simpática, y es lo que ustedes están viendo ahí. La cadena simpática torácica que nace de la médula espinal es de inervación simpática. Es decir, cuando está muy activa la inervación simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la contracción del vaso sanguíneo. En contraste, ¿es verdad? ¿Cómo vamos a contrastar? ¿Qué órganos hay aquí a los lados de este órgano? Correcto, los pulmones. Vamos a ver la siguiente forma para que se vea. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo así. SAS. Ahora esta cavidad, ¿qué nombre le daré? O. Y a esta cavidad. Abdomen. Segunda, tercera, cuarta porción. Duodeno, yeyuno, yeyo. Y aquí, colon ascendente, transverso, ascendente, después resfriado. Perfecto. Capísimo dibujo. Estamos utilizando colores para diferenciarlos. Entonces tenemos un sistema muy parecido, ¿no? Hay que continuar la revisión. La inervación se llama simpática porque simpático quiere decir del griego estimulante. La gente simpática nos gusta verla porque es estimulante. El simpático pone a trabajar esta línea azul, para arriba. El simpático, lo vamos a notar aquí, el simpático los pone a trabajar. De esta línea para abajo, el simpático los pone a dormir. Sí. ¿Cuál es el representante del sistema simpático, por ejemplo? ¿Qué sustancia ustedes conocen que cuando se libera aumenta la frecuencia cardíaca, la presión respiratoria, la contracción cardíaca? Correcto, la adrenalina. Esa viene de aquí abajo. No voy a ver. Entonces, la adrenalina. Cuando están haciendo ejercicio físico extenuante, nadie quiere defecar, nadie tiene sueño. Hay un estímulo adrenérgico. ¿Qué tipo de estímulo adrenérgico? ¿Alfa 1 o alfa 2? Correcto, alfa 1, no hay que confundir. El alfa 2 es dilatador, la adrenalina. Vamos a separarlo así. Simpático estimula esto porque estimula el alfa 1, pero estos tienen alfa 2, entonces se ponen a dormir. Así de fácil. Entonces le pondremos aquí el parasimpático. La inervación parasimpática también es muy sencilla. ¿Qué tan sencilla? Así de sencilla. Un solo gran nervio que nace anatómicamente, tiene un origen aparente del agujero rasgado hacia el posterior y su verdadero origen es en el tallo cerebral en la profundidad del y comparte su núcleo con el noveno, el décimo y el décimo primero. ¿Qué se llama este nervio? Correcto, el nervio vago. Este es nuestro agujero rasgado posterior, está formado por la apófisis petrosa y el tallo. Aquí está. Entonces desciende el nervio y da la inervación parasimpática, que ahí es donde dice parasimpática. El representante del parasimpático se llama acetilcolina. Ya lo conocen, lo hemos estudiado cuando estamos viendo los neurotransmisores. La acetilcolina tiene una particularidad. De esta línea para arriba los pone a dormir, de esta línea para abajo los pone a trabajar. Terminas de hacer ejercicio, empiezas a orinar, empiezas a defecar, porque todo el mundo empieza a digerir. Te da hambre después de hacer ejercicio, por la abundancia que hace una carga crónica. Esto debió haberse explicado a su docente de anatomía y luego de física, pero bueno, no importa, ahora ya lo saben, ¿no? Alfa 1, alfa 2, colinérgicos, colinérgicos.
¿Cuál es la disposición? Fíjense que se llama esto sistema cardionector. Y el sistema cardionector, miren quién está llegando. El vago, de arriba, y por los lados, el sistema, la cadena simpática torácica. Ya tenemos la integración. Bien. ¿Cómo se contrae el músculo cardíaco? Aquí tenemos una línea bastante interesante. Lo que ustedes están viendo es un esquema de una célula y vamos a desarrollar el esquema. No se fijen en esto, lo van a leer después. Tenemos el esquema primero. El primero, ¿qué es lo que tenemos? Despolarización mediada por sodio. Entonces, los canales de sodio se abren. ¿Qué quiere decir que se abran los canales de sodio? Quiere decir que en la membrana celular hay unos canales que gozan de especificidad y que son para que pase esta sustancia. ¿Ven? Viene el sodio. ¿De dónde viene el sodio? De la sangre. Se mete y la célula que tiene abundante concentración de proteínas, entonces yo concluyo que tiene carga negativa. Y es por eso que está así todo el tiempo. Sin embargo, se abren los canales de sodio y el sodio se entra. El sodio se entra y sucede este fenómeno. Acá su potencial de acción y se contrae. Pero después, ahora con otro color, rojo, se repolariza un poquito, es decir, pierde actividad eléctrica y sigue esta fase que le dicen la meseta o rojo. La meseta está dada por calcio. El calcio es un activador de los microfilamentos. ¿Todas las células tienen microfilamentos? No. ¿El vaso tiene microfilamentos? ¿La retina tiene microfilamentos? No. ¿El riñón tiene microfilamentos? No tiene. Los tejidos que sí tienen microfilamentos, por ejemplo el músculo, hace que actúe el calcio como un segundo mensajero. En el caso de que sea un músculo, se contrae con sodio, pero se queda contraído por el calcio, porque es microfilamentos. En el caso de que sea el páncreas, por ejemplo, el sodio despolariza el páncreas libera su vesícula, pero imagínense que el microfilamento del páncreas es este pilar que ustedes están viendo acá, este de acá. Entonces yo soy una vesícula y estas proteínas se contraen. ¿Pero con qué se van a contraer? Con calcio. Entonces aquí está mi puerta de salida, yo soy la insulina y esta es la puerta por la que tengo que salir. Pero soy inerte, porque soy una vesícula. Esta proteína se contrae y me empuja, y luego se contrae y me empuja hacia el borde donde se libera la proinsulina. Eso es activación de microfilamentos. El mismo ejemplo, ahora con mi varita mágica lo convierto en una neurona. Y este es el microfilamento, yo soy un neurotransmisor y aquí está nuestra hendidura sináptica. Pero yo soy una vesícula de neurotransmisores, ¿cómo voy a llegar ahí? Que contrae los microfilamentos y me van empujando para que me libere la hendidura sináptica. Sin embargo, si es un músculo, esta meseta permite que el músculo se quede contraído. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo hasta ahorita, todo lo que estamos repasando, quiere decir que el corazón se contrae de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Entonces el corazón se contrae y muy rápido por el sodio, se contrae fuerte. Eso en una unidad de tiempo. Y se queda contraído un rato más por el calcio. Se contrae, se queda contraído y se abre. Se contrae por el sodio, se queda contraído por el calcio y luego se empieza a relajar. Eso está explicado en este esquema. Luego, ¿qué le sigue? La repolarización. ¿Por qué re? Porque vuelve aquí. Aquí estaba repolariza. ¿Con qué cosas? Con salida de. ¿Cómo se sabe el potasio? Bien fácil. Así se sabe. Listo. Esto que ustedes acaban de ver es el ciclo de repolarización y despolarización. Ahora, por ejemplo, al final del semestre vamos a ver que hay unos medicamentos que se llaman antagonistas de calcio. ¿Por qué serán los antagonistas de calcio? ¿Por qué serán antihipertensivos? Lógico. La contracción está hecha para que salga un gran volumen de sangre. Y la contracción sostenida, como apretar una cosa de dentífrico, pasta de dientes. Mientras más la apretas, más sale.
Entonces esa presión es para que salga hasta lo último que queda dentro del ventrículo. Está así para que toda la sangre que se quedaba dentro salga. Entonces a mayor flujo, mayor presión. Pero si tú estás hipertenso y te quito esta fase, la contracción se disminuye. Si disminuye en esa unidad de tiempo, disminuye el flujo que sale. Y si disminuye el flujo, disminuye la presión. Muy bien. Y aquí está, ¿cómo interpretamos esto? Acá está. Está haciendo nada, gana sodio, cambia de cero, es una repolarización. Potencial de acción, ¿qué hace? Se contrae. Esa está mirada con calcio, se queda contraído y finalmente libera potasio y se repolariza. Y ahora, ¿cómo interpretamos esto? Fíjense que dice aquí, ¿qué es esto? La contracción. La contracción, fíjense que no es una punta, no es una punta cerrada, no es que se contrae y sale, contrae, se queda contraído y se libera. Por eso está esta espiga aquí, es lo que se queda contraído un segundo y vuelve a soltarse. Contracción, está contraído y se suelta. Porque si fuera solo con esto, ambos serían en pico. Paf, 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 paf. Pero es paf, 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 paf. Así es como suena. El electrocardiograma es el complejo que nos permite evaluar la producción eléctrica de esto. Cada vez que ustedes están viendo una onda P, están viendo esto. Conoceremos a las ondas primero. P, complejo QRS, la onda QRS y la onda T. P, QRS y T. ¿Cuál es la característica de estos? Sin embargo, tiene una importancia clara. Para empezar, empieza por la P el electrocardiograma, porque cuando Beethoven empezó a describir los electrocardiogramas, creía que había más ondas. Había ondas antes de estas, entonces empieza cortando el electrocardiograma por la mitad de la meseta. P, QRS. ¿Qué es lo que sucede después? Le da una función. La onda P, ¿qué representa? Es decir, la contracción, porque es el sinónimo, potencial de acción de las. Entonces fíjense cómo se contrae con la onda P. Onda P y se contrae la onda. Perfecto. El complejo QR es despolarización ventricular. Q, R y S es un complejo, siendo Q el inicio de la actividad eléctrica, R la despolarización de la cámara anterior y onda S la cámara posterior. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Fíjense. Me está diciendo, esto es una vista lateral, me está diciendo que la cámara anterior es la onda. ¿Dónde es la cámara anterior? R, ¿qué dice? R, ¿qué dice? Entonces, que la cámara anterior se despolarice en la onda R y que la cámara posterior se despolarice en la onda S. Entonces, básicamente nos está diciendo que el corazón se contrae de adelante hacia atrás. Entonces, de ahí nace una cosa de gravedad que seguramente han escuchado: el infarto de cara anterior. Como se contrae de adelante hacia atrás, si se infarta la cara anterior, obviamente compromete la cara posterior, porque es la que conduce la actividad eléctrica. Y si el origen está enfermo, siguiendo la ley que responde el corazón, si el origen está enfermo, el resto se enferma. El onda T, la repolarización ventricular, el fin del ciclo cardíaco. Perfecto. Entonces aquí les dejo los electrodos, ¿no? D1, D2, D3. D1, brazo derecho, brazo izquierdo. De aquí a aquí, trazamos una línea. D2, brazo derecho a pierna izquierda. D3, brazo izquierdo a pierna izquierda. Entonces tenemos uno así y uno así. Eso se llama triángulo de Eintop. Las derivaciones en este caso se llaman derivaciones bipolares y tienen una razón. Estamos armando el conocimiento. ¿Esto qué es? Entonces, derivación 1, ¿de dónde a dónde es? De derecha a. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque de aquí va a otro electrodo, acá, algo así. Derivación 2. Brazo
Y finalmente, entonces, el objetivo es que entre la derivación 1 y la 3 tú vas a encontrar la actividad eléctrica de la masa cardíaca. En contraste a estas otras, que se llaman unipolares. ABR, ABL, AB, por sus siglas de inglés. Por sus siglas de inglés. Vector aumentado. Ahí queda el nombre. ABR, ¿cómo se dice derecho en inglés? Izquierdo, pie, foot. ABR, brazo derecho. ABL, ABF. ¿Por qué la derecha no? Porque la pierna derecha es contacto a tierra. Es el que se pone en el electrodo negro. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Me están diciendo que hay unos que son unipolares. Básicamente, por ejemplo, unipolar. ¿Hay un polo acá? No, se pierde. Y finalmente, los unipolares de la extremidad. B1 a B6. Que todo el mundo lo conoce. Cuarto espacio entre el costal externo, derecho del esternón, izquierdo del esternón, quinto espacio entre el costal izquierdo del esternón, entre quinto y sexto, etc. El resultado final, ¿cuál es? Que se vea así. Ciertas caras del corazón están evaluadas por unos electrodos y otras caras del corazón por otros electrodos. Entonces, básicamente me está diciendo que si se infarta este segmento, es cara antero o posterior inferior o antero inferior, los cambios eléctricos se ven en distintas caras del electrocardiograma. No se fijan, ahorita les voy a enseñar el electrocardiograma y terminaremos con la parte fisiológica. ¿Y por qué con la parte fisiológica? Es muy sencillo. ¿Por qué no sabes la parte fisiológica? No vas a saber por qué se muere cuando se infarta. No vas a saber por qué se mueren cuando tienen insuficiencia cardíaca. No vas a saber por qué dejan de orinar cuando tienen insuficiencia cardíaca. No vas a saber por qué les revientan los vasos sanguíneos de la cabeza cuando tienen hipertensión, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que ustedes están viendo aquí es el sistema cardiolector, que es muy sencillo de aprender, ¿verdad? Tenemos el nódulo el nódulo sinusal, o también el nódulo de Kitt. Las tres fibras por el vagón Wettbeck que van hacia el nódulo aurículo ventricular de la sófita vara. Las de His único, que se divide en las de His izquierdo y las de His derecho. Fibras de Purkinje que inervan a las paredes externas de los ventrículos. ¿Por qué es importante esto? El sistema cardiolector nos está diciendo que el corazón va a trabajar en una unidad de tiempo, porque estos solo soportan cierta cantidad de despolarizaciones en un minuto. ¿Cuántas despolarizaciones soportará el nódulo sinusal? 60. ¿Le suena familiar este valor? ¿De qué será? Correcto, es la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando se inventaron los signos vitales, no le pusieron 60, 100 porque yo quiero. No, tiene un fundamento fisiológico, que es que el lugar donde se origina se llama marcapaso. ¿Y qué quiere decir marcapaso? Que como se contraiga se contraen los demás. ¿Por qué es esto importante? Las lesiones del nódulo sinusal son incompatibles con la vida, porque por ejemplo el nódulo auriculoventricular puede generar 40-60 estímulos por el marcapaso y las fibras de Purkinje ni hablar, 30-40, ambos incompatibles con la vida. Entonces, en su sabiduría, para las dimensiones de nuestro tamaño, son de 60-100 latidos por minuto. ¿Cuántas veces en un minuto se contrae el corazón de un elefante? Un animal gigantesco que vive años, un ratón que vive meses. Mientras más se contrae, más tiempo se muere. ¿Quieres vivir 70 años? Aquí es más o menos el promedio. Vamos con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es sencillo, es fácil de aprender, pero para que no sufran con esto, me he dado cuenta que los estudios son duros para aprender el ciclo cardíaco con imágenes, así que lo tenemos anotado para ahorita vamos a ver. Veamos cómo se vacía el corazón primero.
El corazón responde a la ley de balance de masa. La ley de balance de masa, si se acuerdan cuando hemos visto líquidos y electrolitos, nos mencionaba que teníamos un ingreso y un egreso. Entre el ingreso y el egreso teníamos la cantidad de sustancia que nosotros utilizábamos. Puede ser de agua, puede ser de oxígeno, puede ser de electrolitos, etcétera, etcétera. Todo está hecho para perderse, excepto la glucosa, que nunca la orinamos. La ley de balance de masa y la ley de Frankenstein nos está diciendo que nosotros tenemos un ingreso cardíaco, en este caso de sangre, y un egreso cardíaco que corresponde a la sístole ventricular. Todo esto está determinado en el volumen que nosotros utilizamos para mantenernos vivos, que se compone de la siguiente manera: el volumen sistólico. El volumen sistólico corresponde al ingreso negativo, el volumen que sale del corazón. ¿Y qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es el volumen de sangre que sale del corazón en una sístole ventricular. ¿Qué contrasta entonces? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale en una contracción en una unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo utilizamos para la frecuencia cardíaca? Correcto. Esto nos da como resultado esta unidad funcional que corresponde al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el egreso final del corazón y representa el volumen de sangre expelido por el corazón que participa en la perfusión de los tejidos. ¿Qué es perfusión de los tejidos? El volumen de sangre que llega a los tejidos es utilizado para la extracción de oxígeno de los mismos. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Doctor, ¿cómo mido la frecuencia cardíaca? Agarro mi ojera, y si es un paciente crítico, tengo que dejar mi dedo un minuto. Si es un paciente ambulatorio o no grave, ¿cuánto lo dejo? 15 segundos y multiplico por 4. La frecuencia cardíaca estimada. Si realmente es un paciente crítico, se le hace de aquí, para empezar, para garantizar que haya flujo aórtico y que no está moviendo, 1 y 2 para controlar verdaderamente la frecuencia cardíaca. Realmente no se hace de aquí. ¿Cómo es esto posible? Básicamente, el volumen sistólico yo lo puedo, ya sabemos cómo medir la frecuencia cardíaca, pongo mis dedos, pongo mis dedos. Y ahora, ¿cómo mido el volumen sistólico? Agarro y hay dos formas: formas invasivas y formas no invasivas. Las formas no invasivas, agarras un electrocardiógrafo que sea Doppler, le pones en su corazón y el Doppler te va a mostrar cuánta sangre sale, te va a decir con qué fuerza sale. Y están las invasivas. Agarras, el paciente está dormido, vas a mirar hacia allá, agarras un bisturí, le cortas la vena yugular y de la vena yugular agarras un alambrito así que se llama catéter venoso central. ¿De qué tipo de catéter venoso central? El Swan-Ganz, SWANZ, Swan-Ganz, ¿verdad? Y eso introduces por la lesión que has gestionado, y hasta donde lo introduces por la vena, hasta el ventrículo derecho, lo que le pique. Pones, lo cierras ahí en la punta, un paciente, ¿cuánto sangre sale? Y te va a decir el volumen sistólico. El volumen sistólico ya lo tienes cuantificado, lo multiplicas por la frecuencia cardíaca, ya sabes cómo tomar, y te dice cuánta sangre está saliendo. ¿Por qué es esto importante? Por estas tres variables que les voy a presentar ahora, que se llaman consumo de oxígeno, presión arteriovenosa de oxígeno, concentración venosa de oxígeno. Estas tres fórmulas determinan la cinética del oxígeno. El consumo de oxígeno es literalmente lo que nos está diciendo el nombre. ¿Cuánto oxígeno consumen los tejidos periféricos? Que equivale a 10 por gasto cardíaco, que para eso lo saco, por presión arteriovenosa de oxígeno. ¿Qué tienen que ver las venas? A ver, 2 puntos al examen de Víctor, que me diga qué pintan las venas en la oxigenación. Levanten la mano. Levanten la mano. Porque después todos hablan al mismo tiempo. Alguien dice la respuesta correcta y otro se copia. Le doy a quien ha copiado y el que ha dicho la respuesta. No copia, entonces, ¿quién sabe? ¿Alguien? Las venas llevan sangre, no dicha de la palabra correcta, pero y llevan una de sangre. Y eso da un punto. Porque la respuesta es la mitad. Fíjense, esto debería haber aprendido bioquímica, no importa, para eso tienen mejor, ¿no? Fíjense.
dice, pues resulta que tenemos aquí una seglación. Tenemos aquí, este vaso sanguíneo color rojo, normalmente así lo pintan. Tenemos estos otros vasos sanguíneos más irregular, color azul. ¿Qué se llama este? Y este, muy bien. Entonces resulta que el oxígeno es un gas, es verdaderamente un gas. ¿Saben qué quiere decir que sea un gas? Quiere decir que técnicamente no es hidrosoluble. Si técnicamente no es hidrosoluble, quiere decir que no debería transportarse en sangre. Pero resulta que en condiciones normales, en el pulmón, que debió haber sido enseñados unos de fisiología, el pulmón tiene una particularidad que permite que una proteína, y vamos a poner una aquí, con H, ¿qué se llama? Correcto. La hemoglobina tiene una curva de asociación al oxígeno. Se llama curva de asociación de la hemoglobina. Quiere decir que si yo grafico aquí una proteína como la hemoglobina, tiene afinidad, es decir, puede captar oxígeno. Si puede captar oxígeno, puede transportarlo, porque la hemoglobina es hidrosoluble. Entonces, la curva de asociación a disociación de la hemoglobina dice que el oxígeno debe ser capaz de unirse a la hemoglobina, pero la hemoglobina debe ser capaz de separarse del oxígeno. Se llama curva asociación, disociación de la hemoglobina. ¿Han llevado ese ejercicio o no? ¿Reconocen ese gráfico? Es universal. No, bueno, lo terminamos de explicar. Ahora se convierte en clase de fisiología respiratoria. ¿Qué es lo que sucede? La hemoglobina, yo cuantifico. ¿Saben qué es este valor de acá? La saturación de oxígeno, ¿cómo se pronuncia? ¿Es miligramos de litro? No, ¿eh? ¿Cómo es? El porcentaje. Entonces pongo este valor, que es buen valor. ¿Saben qué quiere decir? O sea, sí depende, eso es verdad. Si están en Santa Cruz, más o menos. ¿Saben qué quiere decir este valor? Quiere decir que el 88% de la hemoglobina está ocupada por oxígeno. Eso quiere decir. ¿Por qué nunca debe estar al 100%? Quiere decir que si está al 100%, como las telenovelas, 100% de hemoglobina, tiene que ser saturado. ¿Va a soltar ese oxígeno esa hemoglobina? No, nunca, jamás. Entonces, por eso, cuando estás con un ventilador mecánico o con una máscara de oxígeno o con una bigotera, tienes que tener mucho cuidado. Porque si satura al 100%, esa hemoglobina saturada, es decir, ya no transporta más, no va a soltar nunca ese oxígeno. Y esa curva va a desaparecer. ¿Cómo se va a ver? Así. Esa es la muerte. La curva se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Tú me pones demasiado oxígeno, se va a mover hacia la izquierda. Tus tejidos no respiran nada, se va a mover hacia la derecha. Y esto se va a desaparecer o se va a achicar. Así de sencillo. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo peor todavía tiene que ver con esas fórmulas. Es muy sencillo. Resulta que yo agarro, respiro, mis alvéolos generan difusión de oxígeno, las partículas de oxígeno que están aquí se han unido a mi hemoglobina, sorpresa. ¿Para qué va a pasar? Tiene que transportarse esta hemoglobina por aquí. ¿Qué tiene que soltar? Entonces aquí se va una molécula de oxígeno y sus mitocondrias felices van a hacer respiración solar. Aquí viene otra. Las mitocondrias felices, cuando necesitan el oxígeno, van a hacer respiración solar. Listo. Ahora ha llegado aquí. Y este es el segmento venoso. Sin embargo, la hemoglobina sí tiene oxígeno. Hay oxígeno en la superficie venosa. No hay. Cuando se han dicho sangre desoxigenada, es un término a medias. Lo que se llama esto se denomina hemoglobina o sangre reducida, que el término habla por sí mismo. La hemoglobina reducida, ¿de qué se redujo su concentración? Lógico, correcto. Presión arterial venosa de oxígeno. Curva de asociación y disociación de la hemoglobina.
Si mi paciente está, por ejemplo, con shock séptico y tiene disfunción, ¿captará estos oxígenos, las mitocondrias enfermas? Entonces, ¿dónde se quedan los oxígenos? Esa curva ya no hay, no se disocia. Libera el oxígeno, pero no lo captan las células, lo devuelven, lo dejan en la hemoglobina. Entonces, por ende, presión arteriovenosa, concentración arterial de oxígeno con menos concentración venosa de oxígeno. Si la concentración venosa de oxígeno está aumentando, ¿qué quiere decir? Hay un fracaso en mi disociación de hemoglobina. Hay más sangre, hay más oxígeno en las venas que en las arterias, o hay la misma cantidad de oxígeno en las arterias y en las venas. Eso, por donde se vea, es malo, porque los tejidos no están respirando fácil. Presión arteriovenosa de oxígeno. ¿Cómo calculo la concentración venosa de oxígeno? La concentración venosa de oxígeno es igual a 1,36 por hemoglobina. Acá está, ok. Más saturación venosa de oxígeno más 0,003 dividido entre presión venosa de oxígeno. ¿Cómo calculo la presión venosa de oxígeno? Agarro ahí y le doy una máquina. O le hago una gasometría arterial que mide la presión parcial de CO2. Listo, todo eso es la cinética del oxígeno. Si mi bomba cardíaca, por ejemplo, es insuficiente, hemos visto que la sangre se contrae el corazón y avanza la sangre, se contrae y avanza, se contrae y avanza. Pues el corazón es una bomba insuficiente, la hemoglobina no avanza y la curva de disociación y disociación de mi hemoglobina, otra vez. Exactamente lo mismo, pero por disfunción cardíaca. Así es como se ve, listo. Entonces, si alguno de ustedes quiere ir a la unidad de terapia intensiva o hacer emergenciología, espero que estén avispados por lo que les acabo de decir. Porque esto acaba de decirme a qué paciente le pongo máscara cuando se está infantando y a qué paciente no le pongo máscara. ¿Por qué no le pongo máscara a un paciente que se está infantando? Porque resulta que aquí hay una cosita que se llama mitocondria. ¿Saben qué tiene la mitocondria? Tiene una cosa que permite la salida de hidrógeno y de CO2. ¿De dónde viene el hidrógeno? Del ciclo de Krebs. ¿Y saben qué otra cosa se ha metido aquí? El oxígeno. Pero el oxígeno, si no se sale de los tejidos, ¿qué creen que hace el oxígeno? Lo oxida. Entonces, la mitocondria se empieza a enfermar, que se llama ROS, especies reactantes de oxígeno. Entonces, si yo no sé interpretar esta mierda y yo no sé interpretar estas fórmulas, no me voy a matar a mi paciente. Se ha muerto, y su infarto no parecía tan grave. Es porque le da oxígeno a un gato que no tenía que recibir oxígeno. Bien, en fisiología les enseñaban por joderlos, ¿sí? Entonces ahora le pondremos un nombre. Tenemos este valor de ingreso y un valor de egreso. El ingreso se va a llamar precarga y el ingreso se va a llamar postcarga. La precarga va a tener su valor. ¿Qué se va a llamar su valor? Volumen telesistólico final. Y la postcarga va a tener su propio valor, que es el volumen telesistólico final. La precarga va a estar determinada por el drenaje venoso. Si las venas están funcionando adecuadamente, no hay obstrucciones, no hay puñales, no hay nada, la precarga permite que el corazón se llene de sangre y todo ok. ¿Quién va a determinar la postcarga? Entonces, para entender la postcarga y la precarga, tenemos que entender qué significa volumen telesistólico final y volumen telediastólico. Tenemos aquí aurículas y tenemos lógicamente ventrículos. Entonces aquí está saliendo, aquí está llegando. ¿Por dónde está llegando? Hay varias formas, hay tres formas de ver. Uno, la vena cava superior, está recogiendo el drenaje venoso cervical de miembros superiores y cabeza. La vena cava inferior, está recogiendo el drenaje venoso tórax, abdomen, hígado, pelvis, miembros inferiores. ¿Listo? Y el último, que es el seno coronario, está corrigiendo el drenaje venoso del corazón con su válvula de Eustaquio y Estevez. ¿Dónde estás? Perfecto. Aquí que está saliendo, vamos a cambiar de color para que sea prueba de Mobius. Esa es la aorta. Entonces, ¿qué quiere decir volumen? ¿Qué quiere decir volumen telediastólico final? Volumen tele, ¿qué quiere decir tele? ¿Qué quiere decir televisión? Visión total. Cuando tú ves televisión, toda tu vista debería estar enfocada en el televisor. Si sacas un celular, estás cagado, ¿no? Volumen telediastólico final. Volumen total al final de la. Es decir, esta aurícula se va a llenar de sangre, ¿sí o no?
¿Cuándo se llenan? ¿En sístole o en diástole? Cuando se expulsa la sangre se llama sístole. Y cuando el corazón está relajado se llama diástole. Entonces, básicamente me está diciendo volumen de sangre al final de la diástole. Es decir, cuánta sangre hay en la aurícula justo antes de que se contraiga. Es harta sangre. Rellenito, y ese punto máximo que llega justo antes de que se contraiga es el volumen telediastólico. ¿Y cómo contrasta? El volumen telesistólico final. El volumen telesistólico final, ¿qué quiere decir sistólico? Está contraído. Es decir, ¿cuánta sangre queda en el ventrículo justo antes de que se relaje? Eso quiere decir. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. El gasto cardíaco, el volumen promedio es 70 a 90 ml, con un volumen telesistólico final aproximado de entre 7 a 10 ml. Es decir, cuando el corazón está contraído así con calcio, con sodio y todo, hay un pequeño volumen de sangre que se queda dentro. Ese se llama volumen telesistólico final. Que contrasta con la aurícula, que está relajada la aurícula llenándose de sangre. Justo antes de contraerse, calculamos ese volumen y corresponde al volumen telediastólico final. Les voy a dar un ejemplo a través de una enfermedad, para que se entienda. Tenemos que determinar el volumen telediastólico final. ¿Cuál es el determinante? El drenaje venoso. ¿Cuál es el determinante de esto? El volumen telesistólico final se llama resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica es la fuerza que se opone a la salida de la sangre de la aurícula. El gasto cardíaco se encuentra con la resistencia vascular sistémica y da como resultado la presión arterial. La resistencia vascular sistémica se opone a la salida de la sangre. Si se opone a la salida de la sangre, quiere decir que es el responsable de que se pierda este volumen dentro del corazón. Pero si yo aumento la presión de manera patológica, como por ejemplo con esta enfermedad, ¿qué se llama esto? Hay un aumento de la presión arterial, es decir, de la resistencia vascular sistémica de forma patológica. ¿Sí o no? Ahora, si hay alguien que me quiera preguntar cuál es la causa de la hipertensión arterial, nadie sabe. No tiene causa. Es un misterio. El que descubra la causa de la hipertensión arterial, esencial, se gana un premio Nobel. Nadie sabe la causa. Y se molesta. Si yo aumento al doble la presión que está saliendo, ¿qué va a hacer el corazón? Va a contraerse más fuerte para atacar esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense que este músculo cardíaco lo lleva al gimnasio. ¿Qué le pasa a los músculos que van al gimnasio? ¿Es más chicos o es más grandes? Correcto, es hipertrofia. ¿Y qué le pasa a este músculo? Hipertrofia. Pero aquí hay un problema. Al hipertrofiarse, no deja espacio para que se llene. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Porque el volumen que va a sacar con su contracción no va a ser suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente el volumen? Porque ya no hay espacio suficiente para que se quede un pequeño volumen dentro del corazón. Así de fácil. Entonces, ¿qué va a pasar al volumen telesistólico final? Ahora contrastamos, agarra, como porquería toda mi vida, me da un infarto de miocardio, me tiro al piso y este músculo deja de contraerse. Como ya no se contrae, no hay sangre, ¿sí o no? Entonces la resistencia vascular sistémica permanece. ¿Qué le va a pasar al volumen telesistólico final si quiere contraer? Más sangre se va a quedar dentro del corazón, la contracción va a ser insuficiente, la resistencia vascular sistémica le va a ganar y el corazón, el ventrículo se va a quedar un poco lleno. Funciona. Y como yo sé que no está respirando los tejidos, acabo de explicar que para eso era de esta forma. Entonces, precarga y post-carga. Precarga por contractilidad, dividido por resistencia vascular sistémica, determina la post-carga. Es decir, la precarga por la contractilidad, la ley de Frank está la precarga, es decir, el volumen que llega de las venas más cuánto se contrae, determina cuánta sangre sale, y la cosa que se opone, por eso está dividido resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica se opone a la salida de sangre.
El encuentro de estas dos fuerzas físicas genera un tercer movimiento físico de acuerdo a los movimientos de los líquidos que se llama presión arterial. Así es como funciona. Perfecto. Esto se da, todo esto que todos los fenómenos que acabamos de explicar se da porque el corazón tiene una particularidad. Que falta de una, tiene 5 particularidades que se llaman las propiedades cardíacas. Las propiedades cardíacas son como los superpoderes del corazón. ¿Por qué son superpoderes? Nosotros estamos hechos de músculo y de hueso. Sin embargo, todo el músculo y el hueso, este es el único músculo que goza de estas propiedades. La primera, inotropismo, fuerza de contracción mecánica dependiente de la salud del corazón. Si ustedes van a un hospital, que seguramente ya han ido, deben haber un pequeño cochín de adelante en la sala de emergencia que se llama carrito de shock, shock card, en inglés. El carrito de shock, tú abres el primer cajón y ¿qué vas a encontrar? Adrenalina. Agarra la bolita de adrenalina que está así, ¿verdad? Y si tú lees con calma, está con un fondo amarillo y con estas rosas, precaución, medicamento inotrópico positivo. Quiere decir que la adrenalina tiene la potencial de aumentar la contracción. Perfecto. Cronotropismo, la capacidad de la red mecánica de trabajar como una. Cuando tú ves, como les he explicado al principio de los músculos a través de los puentes y los desmosomas, les he dicho que el corazón con las aurículas ventriculares se contraen todos al mismo tiempo. Ver a la aurícula contraerse, ver las horas latigante contraerse, encontrarse con el ventrículo. El valvotropismo, capacidad de autoestimulación determinada por la salud de los nódulos. El nódulo sinusal es el valvotropismo. No depende del cerebro para contraerse, depende de los nódulos sinusales. El lucitropismo, que es lo contrario del cronotropismo, que es la capacidad de que se relajen todas al mismo tiempo. Y el cronotropismo, la capacidad de alterar la frecuencia cardíaca. Estímulo estimulante, inhibitorio, entonces la frecuencia cardíaca puede aumentar en un minuto y bajar en un minuto, normalizarse en un minuto, eso se llama cronotropismo. Todas estas propiedades tienen un mnemotécnico bastante simple de acordarse que se llama Don Ignacio llegó con billetes. Es importante la insuficiencia cardíaca es por el sodio. ¿Y de dónde viene el ingreso del sodio del fracaso cardíaco? Tú quieres tener insuficiencia cardíaca, entonces puedes decir de sus vidas. La primera causa de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor a 55 años es la hipertensión. ¿Y por qué la hipertensión? ¿Y por qué cosas no pueden comer los hipertensos? ¿Saben por qué? Porque si tú te pones a leer aquí, dice que la dieta con mucho sodio aumenta la expresión de beta-glucina. Es decir, el sodio expresa las cadenas que hipertrofian el corazón. Entonces, ¿qué le decimos que coma? Uno, le prohibimos el sodio, no se despolarice tan fuerte, ¿no? Dos, le prohibimos el sodio para que no haya hipertrofia. Tres, el sodio también participa en la resistencia vascular sistémica porque el vaso sanguíneo se contrae en presencia del sodio. Entonces, hay mucho sodio circulante, el vaso sanguíneo se contrae, la presión se eleva. Hay una noticia patológica. El electrocardiograma. Ahora sí, vamos a ver el electrocardiograma. Aquí está nuestro triángulo de Tobin. En verdad tenemos el papel de electrocardiograma. El papel de electrocardiograma tiene una particularidad. Hemos dicho esto. El papel de electrocardiograma es exactamente este es un segundo y este es el voltaje. El papel de electrocardiograma es exactamente el voltaje. El voltaje es el tiempo. Ese es el papel de electrocardiograma. Resulta que tenemos los cuadrados pequeñitos y los cuadrados grandes. Los cuadrados pequeños conforman los cuadrados grandes. ¿De cuánto? 5 y de 5. Transversalmente, 5 cuadrados valen 0,20 segundos.
0,20 más 0,20, 0,40. Más 0,20, más 0,20, más 0,20. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, hacen un segundo. El voltaje nos está diciendo cuánta actividad eléctrica existe. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque no es lo mismo esto que esto. ¿Cómo les voy a? Es muy sencillo. Este es un cuadrado grande. Si no supera un cuadrado grande, la onda sobrepasa el cuadrado. Para eso estamos dando voltaje a través de la red. Perfecto. Entonces, cada uno de los cuadrados chiquitos corresponde a 0,5 milivoltios. 1, 2, 3, 4, 5. Un cuadrado grande, ¿cuántos milivoltios son? 0,5. Perfecto. Muy bien. Les dejo aquí los intervalos, pero no vamos a perder mucho tiempo con esto. Les dejo aquí el diálogo. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos a ir conociendo nuestras derivaciones. Ya las habíamos visto. Derivación 1, derivación 2 y derivación 3. ABR, ABL, ABF. Recordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Listo? Perfecto. Cada uno de estos tiene un objetivo. Tenemos las anteriores, que nos están mostrando la cara anterior, y las que viajan a la profundidad, están recogiendo la información de esta manera. Tenemos un corte frontal o coronal, que va a dividir al corazón en anterior y el posterior, y un corte transversal, que son de B1 a B6, que lo va a dividir en superior e inferior. Tenemos corte coronal y un corte transversal. La colocación de los electrodos, estos son los nuevos colores, nos verdad aquí cuánto espacio intercostal en la parte de la derecha, izquierda, ¿cómo se llama? Quinto espacio intercostal, en 4 entre 5 y el 3, 5, línea axial media, línea axial anterior, línea axial media. Listo. Esto no. Y esto tampoco. Hacerlo más rápido. Aquí está, las derivaciones y las cargas. Entonces, aquí estamos bien. ¿Qué es el septo? ¿Se acuerdan? El septo es la parte muscular del ventrículo que divide los ventrículos en derecho y izquierdo. Si se infarta el septo, vemos en la cara B1 y B2. B3 y B4 es la cara anterior. B5, B6, D1 a BL, D2, D3 a BF. Muy bien, todos estos son especiales para pacientes con quemaduras o pacientes con computaciones y no les puedo publicar todo. Bien, entonces ahora aquí conocemos las derivaciones y qué cara están mostrando. Vamos a conocer las arterias de las caras. La cara anterior está dada por la arteria. Entonces esta cara, B3 y B4 es la cara anterior y su arteria representante es la descendente anterior. La cara septal, es verdad, está representando a B1 y a B2 y está representado por 2 tercios anteriores de la descendente anterior y 1 tercio de la posterior descendente posterior. La cara lateral está determinada por los electrodos de 5 B6, diagonales de la descendente anterior y obtusas marginales. La cara inferior está representada por D2, D3 y ABF, descendente posterior de la coronaria derecha y de la circunfleja. ¿Cómo se va a ver eso? Así. Entonces volveremos a darle los nombres. B1, B2, B1, B2. Septal. Septal de la descendente anterior, septal de la descendente posterior. Por lo tanto, si aquí aparecen los patrones de infarto, es un infarto en la cara septal, compromiso de las arterias, descendente anterior o descendente posterior. Ese es el diagnóstico que se anota al reverso del electrocardiograma. Infarto agudo de miocardio en cara septal, compromiso de las arterias descendente anterior, descendente posterior. Vamos con esta parte. B3, B4. Cara del corazón. La arteria descendente anterior. Entonces, ¿dónde está B3 y B4? B3, B4. B5, B6. Lateral baja. ¿Dónde está B5 y B6? En esta parte del electro.
Diagonal de la descendente anterior y obtusa la marginal de la circunfleja, en contraste con la cara lateral alta. D1 y AB. Marginales de la circunfleja. D2, D3, ABF, cara inferior. Descendente posterior de la coronaria derecha y de la circunfleja. Y bueno, ABR, septum interventricular, tractos de salida del ventrículo derecho. Coronaria, descendente, así es como se ve. Entonces, en síntesis, ¿cómo se ve el corazón? Así. Cada uno de los electrodos es como un punto de vista que nos permite evaluar arterias diferentes. Entonces, fíjense bien en esta imagen. Fíjense bien. Aquí no todavía. Esto todavía no. Acá. Este electro que tiene. ¿Quién es la? No tiene nada. Un electro normal. Y aquí ya se ve. ¿Cómo es? ¿Qué? Esperen. ¿Qué electro tiene este patrón? ¿Qué cara de este electrocardiograma tiene este patrón? Muy bajo. Ahí está bien muy bajo. Aquí está. Esto es un infarto. ¿Qué cara es esta? ¿Cómo es? ¿Qué caras son estas? Aquí y aquí. Y aquí a ver dónde está. El mismo patrón. Está dibujado aquí en alguna parte. ¿Desde? No. Correcto, B2 y B3. ¿Qué caras son estas? ¿Cómo se dan los infartos? Ahí está. Ahora, de nuevo, ¿dónde estaban los infartos en la segunda imagen? Muy bien. A ver, infarto en la cara anterior en la imagen 2 y después. Correcto. La cara anterior y la septal, que van juntas prácticamente. Septal de la descendente anterior, descendente posterior, descendente anterior. Se infartó a esto y infartó a lo otro. Muy bien. ¿El segundo dónde era? A ver, veremos. Fíjense bien. Vamos con la tercera. Ahí está. ¿Dónde están? No, de la B. Está el B3, Acá está, y aquí está. es también anterior y septal. El 2 y B. 3. Veremos. Ahora sí. ¿Dónde? Septal y anterior. Correcto. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de esa última imagen? ¿Cuánto duele el miocardio en cara? Anterior y septal. Septal y anterior con compromiso de las arterias. Descendente anterior. Septal, Descendente anterior. posteriores y anteriores. Así de fácil es.